Hola, Padre Federico aquí otra vez y vamos a capítulo 35. En capítulo 34 teníamos dos nombres diferentes para Jacob, Jacob e Israel. Y un autor va a usar Jacob, otro autor va a usar Israel. De hoy en adelante vamos a ver dos nombres para esta persona, Jacob e Israel. Primeramente, se puede tener un marcador para poner en su Biblia, porque lo que quiero que pueda usted hacer es poner esto cuando yo le diga y parar el video y lea lo que les diga y después puede volver y ver dos historias diferentes y dos autores diferentes. Y es muy interesante. Si no, está bien, pero mejor si puede leer. Yo voy a leer también de lo que ustedes van a leer en su Biblia. Después voy a leer en el video, pero sería bonito si ustedes pudieran leer primero para tener una idea de lo que va a pasar. Muy bien, vamos a comenzar con capítulo 1 en versículo 1 en capítulo 35 de Génesis. Abren sus Biblias y leemos esto. Versículo 1. Dios le dijo a Jacob. Dios le dijo a Jacob. Cuando vemos Dios, si es una historia, va a ser un autor de los tribus del norte. Si es de Señor, va a ser de los dos tribus de Benjamín y de José en el sur. Ya tenemos Dios, va a ser del autor del norte. Muy bien. Y si esto está pensando, ¿qué es norte y sur? Vaya primero a capítulo 1 en mis videos. Puede tener una lista de mis videos y va al principio y puede ver capítulo 1. Esto es bueno para saber poco a poco, llegando y sabrán lo que es del norte. ¿Por qué tenemos norte y sur? Comencemos de nuevo. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Betel está en el norte. Cuando el escritor es del norte, vamos a ver lugares en el norte. Betel y Siquem van a estar en el norte. Ya existe Betel en este autor. Solamente en este autor. Porque en el sacerdote, cuando él es el autor, todavía no existe Betel. Él va a nombrar el lugar Betel. Versículo 2. O todavía en 1. Erige allá un altar a Dios que se te apareció cuando escapabas de su hermano Esaú. ¿Por qué estaba escapando? Porque le había engañado, le había tomado la promesa de su papá y Esaú quiere matarlo. Por eso hay dos historias de por qué Jacob fue a la casa de Labán. En el autor del norte, aquí tenemos el miedo. Y en el norte también tenemos la historia de cuando él se fue a Labán por miedo. Es la misma historia. Muy bien. Otra vez. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir en Betel. Erige allá un altar a Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extranjeros. Esto es lo que pasa cuando alguien va en una peregrinación, como en México o en otros lugares, pero en México van a peregrinaciones
dejando los dioses falsos. Quizás no es un ídolo, pero algo en nuestra vida. Cuando vamos al Señor, tenemos que dejar detrás cualquier dios falso que tenemos en nuestro. Quizás es el dinero, quizás es las drogas, quizás es el alcohol, el abuso de alcohol, quizás es división en la familia, cualquier cosa que nos separa de Dios. Este es un dios falso, o también se llama un dios extranjero. Otra vez. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños y que tengan con ustedes y más. Purifíquense y cámbiense de ropa. Esto significa que vamos a tener una vida diferente. Vamos a ser gente diferente. Vamos a decidir que la cosa más importante en este mundo es la familia. Primero Jesús, segundo María, tercero la familia. Y la familia en la iglesia. La iglesia es una familia, pero también en nuestras propias casas tenemos nuestra familia, la iglesia chica. Purifíquense y cámbiense de ropa. Dejen detrás. Volteemos. Ayer fue miércoles de las cenizas. Y yo puse las cenizas y yo dije que arrepiéntense y siguen el evangelio. Recuerden ustedes de que polvo vienes y a polvo volverás. Esto es dejando el polvo detrás y vamos a comenzar la cuaresma. Comenzamos ayer. Versículo 3. Vámonos a Betel. Todavía Betel ya existe. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Dios lo había protegido, protegiéndolo de su hermano Esaú. Versículo 4. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños. Ellos tenían algo en su vida que tendrían que dejar. Todos tenemos algo que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Hasta que yo creo que tenían quizás los aretes en forma de Dios o quizás que admiraban más el oro o las cosas que no nos pueden servir en el camino de Dios. Pero por alguna razón u otra, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina. Las enterró sobre la encina. Encina es un árbol. Si nosotros leemos en la Biblia, primero, que ocurre más que nada, cualquier otra cosa, es Dios. Segundo, es la gente. Tercero, es la montaña y los árboles. La montaña, porque lo más alta, según ellos, lo más cerca de Dios. Los árboles, porque necesitaban sombra, especialmente en el desierto. Pero tenía otra razón también, porque si muchas veces van a enterrar a la gente y los muertos bajo un árbol. Este encina es un árbol. De nuevo la última parte de versículo 4. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Recuerda, Siquén es un lugar. También Siquén es el muchacho que violó a Dina, la hermana de Simeón y de Leví. Ellos tenían el mismo padre y la misma madre, Lea. Por eso ellos fueron a matar a todo el pueblo simplemente porque una persona había molestado a la hermana de ellos. Muy bien. Versículo 5. Cuando partieron,
nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Esto suena raro, ¿no? Un terror divino. ¿Por qué es divino un terror? Yo creo que ellos tendrían que pasar por tribus salvajes y para que ellos no pudieran atacar a Jacob, ellos le pusieron en ellos un terror divino para que Jacob pudiera pasar sin perder su vida. Versículo 6. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel. Antes se llamaban Betel, pero Jacob cambió el nombre de Luz a Betel. Otra vez versículo 6. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Canaán está en el norte. Versículo 7. Erigió un altar y llamó ese lugar Betel, porque allí se había revelado Dios cuando escapaba de quién? De su hermano Esaú. Versículo 8. Por esos días murió Débora. ¿Quién fue Débora? La nodriza de Rebeca, la enfermera de Rebeca, la sirviente de Rebeca. Y la sepultaron a la sombra de la encina, debajo de un árbol. Estos árboles tienen algo más que sombra, que se encuentra cerca de Betel. Por eso llamó a ese lugar Elón Bakut. Ya vamos a cambiar a otra cosa completamente. Y vamos a ir del autor del norte al autor del sacerdote. El sacerdote tiene las historias del norte y del sur y las usa a veces, pero generalmente el sacerdote pone solamente datos. Por ejemplo, en el primer capítulo de Génesis, Dios dijo que sea la luna, existía la luna. Que sea el sol, ya so. Datos. Y aquí comenzamos. 9. Cuando Jacob regresó de Padán Aram. Padán Aram significa que es el autor, es el sacerdote. Porque mire, ya están regresando de Padán Aram. En versículo 8 no existía nada de Padán Aram. Es de otro lugar. Ellos habían estado en Betel, no Padán Aram. Esta es la primera vez que vamos a usar Padán Aram y eso significa que es del sacerdote. Versículo 9 de nuevo. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Ya, es el sacerdote usa Dios también. El autor del norte es Dios. El autor del sur es Señor. El sacerdote usa también Dios. Versículo 10. Y con estas palabras, ya, el sacerdote va a tener datos y datos y datos. Escuche. Y vamos, en un momento, vamos a ir a otra parte de la Biblia con su marcador. Puede parar el video. Versículo 10. Con estas palabras tu nombre es Jacob. Nada más. Recuerda, vamos a volver a capítulo 32 en un momento, y va a ser una historia, un cuento largo, cambiando su nombre. Luchaba con Dios, etcétera, etcétera. Aquí nada más, excepto esto. Con estas palabras, tu nombre es Jacob, pero yo ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel, y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Nada de una historia, solamente en pocas palabras.
ha cambiado su nombre de Jacob a Israel. Ahora, con su marcador, yo quiero que usted ponga este marcador en el lugar en su Biblia donde estamos y vamos a Génesis, vamos a volver a 32. Génesis 32. Ponga esto en su Biblia. Vamos a volver a 32, comenzando con versículo como 23. Puede ahora en este momento parar el video y busque en su Biblia, en capítulo 32, y después de leerla, vamos a volver leyendo aquí, pero ustedes podrán ver la diferencia. Muy bien. En su Biblia, el marcador. Ahora, puede parar el video y vamos a 32. Y yo voy a leer del capítulo 32. Espero que ustedes ya han ido allá. Capítulo 32, versículo 22. Es otra manera de cambiar el nombre de Jacob a Israel, pero no solamente datos, es un cuento. Muy bien. 22. Capítulo 32, versículo 22. Y aquella misma noche se levantó, este es Jacob, y tomó sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. 23, aquí comenzamos. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Aquí viene la historia. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Toda la noche luchaba con alguien. 25. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se deslocó el coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Es una historia, es pasando, un cuento. Versículo 26. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. ¿Por qué quiere que alguien lo bendiga sin conocerlo? 27. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió Jacob. 28. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Él ya está cambiando su nombre, pero en el medio de un cuento que está luchando toda la noche. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Él no le contesta nada de su nombre. 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allá. Muy bien, para bendecir tiene que ser Dios, para bendecirlo. Pero no le contestó, no le dijo su nombre. 30. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. Recuerda esto. Está poniendo donde Dios había cambiado su nombre, un lugar que se llama Peniel. Este es del otro autor, porque en la primera cambió su nombre en Betel, pero aquí Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Había la manera de pensar, si yo lucho con Dios, si yo veo a Dios, voy a morir, pero él no murió. Y salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. 32. Por eso, hasta hoy,
los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Todo esto es una historia de cómo cambió Dios su nombre. Es una historia, pero no solamente es una historia diferente, también el lugar es diferente. Aquí es Peniel, pero vamos a volver ahora. Pueden buscar su marcador, buscar su marcador y volvamos a capítulo 35 a ver la diferencia. Esto fue una historia completa. Ahora, en capítulo 35 vamos a volver al versículo 9 y vamos a leer. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo, pero él no le pidió bendición. Y con estas palabras, tu nombre es Jacob. Es todo. No hay un cuento, no hay una historia, nada más datos. Es el sacerdote. Pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, se fue el nombre que le puso. Versículo 11. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate, y de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La misma cosa que había prometido a Abraham y a Isaac. Va a tener padre de muchas naciones, pero ahora será diferente, porque él tiene ahora 11 hijos, va a tener 12 y una hija. Versículo 12. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, también a sus descendientes. La misma cosa. 13. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y el lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Y por primera vez está nombrando el lugar Betel. En la parte del autor del norte había sido de Betel siempre. Volvamos un momento a versículo 1. Versículo 1 dice, Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Betel ya existe cuando el autor es del norte. Pero cuando el sacerdote es el autor, ya solamente está poniendo el nombre de Betel, porque antes para él no había existido. Y no hay nada aquí de temor, porque con el sacerdote nunca había Jacob engañado a su hermano. Solamente en la otra historia, cuando él no fue por miedo a la casa de Labán, fue a casarse con Lea y con Raquel. El mismo cuento, pero de ojos de personas diferentes. Ya vamos pasando. Muerte de Raquel. Raquel va a pasar aquí. Versículo 16. Entonces, o después, partieron de Betel, cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Va a ser su segundo hijo. Entonces serán 12 hijos y vamos a tener 12 tribus. Y 10 de estas tribus van a ser las jefaturas de
de cada tribu. Dios dio a luz, pero tuvo un parto difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. Número 12. Dos con ella. 14, 12, no 14, 12 por Jacob. No obstante, versículo 18, no obstante, ella estaba muriendo, todavía estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Benoni significa hijo de dolor, porque ella está sufriendo. La gente nombraba sus hijos según se sentían ellos. Y ella está sufriendo, por eso puso el nombre Benoni, que significa hijo de dolor. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. En Benjamín significa mi persona a mi derecha, la persona más importante, porque es el hijo de su esposa favorita, de Raquel. 19. Así murió Raquel ya pasado, y la sepultaron en el camino que hacia Efrata, que es Belén. 20. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel había sepultado. Entonces vamos a algo tan diferente. Otro autor. Este autor viene del sur. Y dice así. Israel siguió el camino y acampó más allá de Migdal Edar. Es un lugar completamente diferente. Mientras vivía en esa región, Rubén. Rubén es el hijo mayor de la familia, el primer hijo de Lea. Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Esto no tiene nada que ver con nada. Está hecha allá, simplemente para seguir con el cuento. Porque estamos hablando de todos los hijos. Y en versículo 22 tenemos los hijos. Versículo 22. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron, primero, Rubén, que era el primogénito de Jacob, el mayor. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ella primero tuvo 4 y dijo que no voy a tener más. Y entonces le dieron a Jacob las sirvientes para tener más hijos. Pero después, sí, Lea tiene 2 hijos más, Isaacar y Zabulón. Pero, miren, los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví y Judá. De estos 4, Rubén, recuerda, hace unos momentos, se acostó con la concubina de Jacob y Jacob está enojado. Y Simeón y Leví son los 2 que mataron a todo el pueblo por violar una persona, a su hija Dina. Después, 24, los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Estos van a ser los hijos favoritos de Jacob porque Raquel era su esposa favorita. Versículo 25. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftali. 26. Los hijos de Zilpá, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Cuando estamos leyendo Padán Aram, es el sacerdote. 27. Jacob volvió a la casa de su padre, Isaac, en Mamre,
cerca de Kirat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham y Isaac. Ahora, es el fin de este cuento del sacerdote. Ahora el redactor o el editor, para amarrar este capítulo 35 a 36, él va a poner dos escrituras. Por ejemplo, 25. Isaac tenía 180 años. Cuando tenemos edades, es el redactor que está agarrando un cuento aquí y un cuento aquí y amarrándolos con unos versículos. 29 dice, y cuando se reunió sus antepasados, era ya muy anciano cuando murió. Jacob ya murió. Y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob, los dos. No son enemigos porque cuando habla el sacerdote no habla nada del engaño de Jacob. Sus dos hijos, Esaú y Jacob. Igual que cuando murió Abraham, sus dos hijos, Isaac y Ismael, lo enterraron. Fin de capítulo 35. 36 va a ser algo completamente diferente también. Pero yo quiero que ustedes recuerden esto. Estamos leyendo estos porque la gente de Dios está pasando por tiempos difíciles, pero Dios siempre va a proteger a Jacob y quiere proteger a nosotros porque nosotros vamos a fallar. Por eso tenemos confesiones. Por eso tenemos un Dios que tanto nos ama, porque nos ama a nosotros, porque somos sus hijos. Cada persona mirando este video es un hijo o una hija de un Dios que tanto los ama, que dio su propia vida. Ustedes son importantes. Que Dios los cuide.